Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales, al libro de Romanos explicado con el pastor Juan Marcos Perpich. Hoy continuamos con el libro de Romanos explicados y seguimos aprendiendo y que el Señor nos siga revelando más de su palabra a nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta clase, por el pastor Juan Marcos, por su vida. Gracias por cada oyente. Pedimos revelación, pedimos discernimiento, pedimos, Señor, transformación en nuestras vidas. Pedimos que el poder de tu palabra sea entrando a lo más profundo de nuestros corazones y sea transformándonos, Señor. Hoy te invitamos y tú eres el invitado especial en esta clase. Gracias por el pastor Juan Marcos, por su vida y su ministerio. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pastor Juan Marcos, bienvenido. Vamos a seguir aquí en Romanos capítulo 3. Vamos a entrar en la sección de versículos 1 al 9, donde vemos la situación de todos los seres humanos. Y hacemos un paréntesis aquí a poner una tarea, por favor, que todo el mundo esta semana lea Génesis capítulos 12 al 24. Bueno, entonces, en Romanos capítulo 3, vamos a recordar que los judíos creían que su posición especial como pueblo de Dios les daba el privilegio de hacer lo que querían. Pero Dios les dio esta posición con responsabilidad, la responsabilidad para hacer lo que Él quería. Entonces el ser humano como que quiere hacer lo que quiere hacer, pero realmente el plan más bien es hacer lo que Dios quiere. Capítulo 3, versículo 1 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿Te acuerdas que nosotros vimos en capítulo 2 sobre la verdadera circuncisión? Vimos realmente uno es judío, quien es de corazón, corazón circuncidado. Entonces es lógico tener esta pregunta, ¿vale la pena o no vale la pena ser judío? ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Versículo 2, mucho en todas maneras. Primera, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja que tiene el pueblo judío? Bueno, ellos tienen la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios se revela la voluntad de Dios. El pueblo de Israel tiene la voluntad de Dios para ellos. Y en esta palabra, en la Biblia, también tenemos la promesa del Salvador. Y la palabra asegura que Israel bendecirá al mundo. Entonces, ¿qué ventaja tiene ser judío? Pues mucho. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Versículo 3, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Esta es una buena pregunta. Si los judíos fallaron, entonces Dios fracasó. ¿Y qué pasa con las promesas de Dios? Bueno, la respuesta es que Dios guarda su palabra. Él nunca miente. Él nunca miente. Y la incredulidad
de los hombres no afecta las promesas de Dios. Y acuérdate que algunos sí han creído, algunos sí han creído en estas promesas. Versículo 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces, aquí hay una pregunta, ¿quién está siendo juzgado? Dice, para que seas justificado en tus palabras y vences cuando fueres juzgado. ¿Quién está siendo juzgado? Ponle cuidado. No estamos hablando de nosotros siendo juzgado. ¿Quién está siendo juzgado? Pues la respuesta es Dios. Dios está siendo juzgado. ¿Cómo te parece? Todos los días el hombre está en plan de juzgar a Dios. ¿Tú conoces a personas quienes están juzgando a Dios? Personas quienes han juzgado a Dios y han hecho su juicio sobre Dios. El hombre a toda hora está juzgando a Dios. Siempre está cuestionando, siempre está renegando, siempre está diciendo, no, que Dios no me ha dado esto, Dios no ha hecho aquello. Y pues este juicio se ve en el hecho que no quieren alabar al Señor. Creen en Dios, eso sí no es el problema, pero no realmente no van a alabar al Señor. No, pues vienen al servicio, vienen al culto, pero no van a alabar a Dios. ¿Sí? Y no van a servir al Señor. Eso sí, no, porque imagínate lo que ha pasado en su vida y que realmente las cosas no han resultado. Pues el hombre sí está juzgando a Dios a toda hora. Versículos 5 a 8. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Entonces, esto es otra buena pregunta, aunque a Pablo le da cosita hablar eso, por eso dice, hablo como hombre. La pregunta es, si nuestra condición pecaminosa hace resaltar la santidad de Dios, entonces, ¿por qué no pecar? Y uno, pues, a veces eh, se escucha un testimonio que uno dice, no, que yo pequé, hice esto terrible, pero pues Dios es glorificado. Cuidadito, cuidadito con eso, cuidadito con glorificar mucho el pecado. Así, eh, no, es que nuestro pecado nunca glorifica a Dios. Esta es la respuesta. El pecado no glorifica a Dios. Y uno dice, no, pero yo llegué y no sé qué. Pues sí, sí nos entendemos, pero el pecado no glorifica a Dios. Nota, el apóstol Pablo fue acusado de predicar libertinaje. Entonces, ¿qué es el libertinaje? Pues el libertinaje se puede resumir diciendo, hagamos males para que vengan bienes. El libertinaje es como pensar, no, que yo puedo hacer lo que quiero.
Pablo fue acusado de predicar libertinaje. Él fue mal entendido. Si tú estás predicando el evangelio, puede ver el momento en que pues te acusan de predicar el libertinaje. Alguien dijo, creo que fui yo, que si nunca te han acusado de predicar libertinaje, entonces no estás predicando el evangelio. Es que el evangelio se puede malentender. Gente malentendió a Pablo, acusándole de predicar, hagamos males para que vengan bien. Entonces, pues esto es el libertinaje. Pablo fue acusado de predicar libertinaje. Haciendo un comentario, tenemos siempre en cuanto a la doctrina, pues los dos lados. El lado del libertinaje y cuál es el otro extremo. Por un lado es el libertinaje, por el otro lado es el legalismo. Y entonces date cuenta que siempre estamos con esos dos extremos, por decirlo así, estas dos corrientes, estas dos vientos, estos dos vientos de doctrina. Yo me acuerdo cuando nosotros salimos de la iglesia en Bogotá a ir a otra ciudad a pastorear, que cuando volvimos, varios líderes de la iglesia se habían ido, y pues esto da mucho pesar, se habían ido para una iglesia que se llama Creciendo en Gracia, donde tenemos el libertinaje, personas quienes habían estudiado Romanos con nosotros, se fueron para el libertinaje. Y bueno, salimos para otra ciudad 2 años y cuando regresamos a la iglesia en Bogotá, encontramos líderes quienes se habían ido para iglesias mesiánicas y se habían ido para el legalismo, personas quienes habían tomado romanos. O sea, esto es algo tremendo. Date cuenta que nosotros estamos con esto del libertinaje y con el legalismo. Y pues comentando, el legalismo es decir que tú no puedes pecar, tú no puedes hacer estas cosas. En nuestra iglesia tú no puedes hacer esto, ni esto, ni esto, porque aquí tenemos reglas. Entonces, ese es el legalismo. Pero el libertinaje, por el otro lado, es decir, no, tú eres cristiano, pues tú vas a ir al cielo, ya que no te preocupes, puedes hacer lo que quieres. Pero realmente la libertad, estoy como adelantando el tema aquí un poquito, que la libertad es decir, tú sí eres libre, pero para hacer la voluntad de Dios. La misionera cuadrangular Juanita Firth decía, una persona no puede ser salva y hacer lo que quiera. Una persona no puede ser salva y hacer lo que quiera. ¿Y qué problema tuvimos en la iglesia? Tuvimos, pues, me acuerdo en una iglesia creció y cuando hay un crecimiento así en un momento para el otro, normalmente es que llegan cristianos de otras iglesias, llegan con Biblia debajo del brazo, llegan diciendo Dios te bendiga, y pues el pastor está feliz, está viendo ahí el crecimiento y todo, digo, en cuanto a número, pero esto tiene su doble filo. Y mi intención no es rechazar a personas quienes Dios quiere
traer, pues, de donde sea. Yo estuve en 10 iglesias diferentes antes de llegar a la cuadrangular, en mi testimonio, y pues no fue por ir de buscar diferentes iglesias, sino que por cambios de traslados entre países y estados y no sé qué. Pero en esta iglesia llegó gente y el pastor feliz, y el pastor como que él no era nuestro pastor cuadrangular, él no era legalista, y cuando estos hermanos quienes habían llegado a la iglesia con su corriente legalista, entonces ellos hablaron con el pastor como que haciendo entender, pastor, no estamos de acuerdo. El pastor estaba en en una ciudad con la iglesia evangélica súper conocida por su legalismo, inclusive algunas iglesias cuadrangulares. Y pues el pastor tuvo que decidir. Y bueno, él predicó la gracia de Dios, la libertad en Cristo, pero no es para el libertinaje. Y se fue la mitad de la iglesia. Sí, o sea, ese crecimiento no, eso se fue, llegó fácil y se fue fácil. Entonces nosotros aprendimos, es mejor ganar uno por uno en lo que es, en lugar de contentarnos ahí con mucha gente. Y pues me acuerdo también en la iglesia en Bogotá, comenzando con los misioneros, pues ellos, ancianos, realmente debían haberse pensionado, y la misión cuadrangular estaba como que diciendo, bueno, ya sálganse, porque por los reglamentos, pues ya con su edad ustedes deberían estar descansando y todo. Y pues ellos se movían en ministerio de evangelismo, de sanidad, liberación y enseñanza, pero no se movían mucho con los jóvenes. Entonces la iglesia estaba pues comenzando a cuajarse y levantarse, pero los misioneros realmente no tenían así como las energías para dedicarse a los jóvenes y todo. Y pues el punto es que llegaron unos jóvenes de otros ministerios, de Campus Crusade en Colombia, que cogió por un lado del libertinaje. Y entonces, pues, teníamos en el grupo de jóvenes enseñanza que uno ya salvo siempre es salvo. Y estaban dictando eso en el grupo de jóvenes en la iglesia. Y me acuerdo, pues, tener que hablar con estos hermanos. Se cometió un error de pronto en haber colocado jóvenes muy queridos y bueno, muy del Señor, pero con esta enseñanza del libertinaje y pues ya teniendo liderazgo en el grupo de jóvenes, y tocó hablar con ellos y se fueron. Pues el punto es que se fueron. Sí, sí, sí. El liderazgo de la iglesia se pone en cuanto a la sana doctrina, pues prepárate. Hay gente que no va a tolerar esto, gente que se va a ir. Bueno, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. La pregunta es si los judíos son mejores que los gentiles. Bueno, según lo que vimos en capítulo 1, los gentiles son terribles. Y bueno, según lo que vimos en capítulo 2, los judíos también son terribles. Entonces, ¿quién es mejor que quién? No. Dice aquí,
En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Pregunta si los judíos son mejores que los gentiles. Respuesta, pues estamos acusando a ambos. Si nosotros realmente compartimos el evangelio con las personas, de vez en cuando alguien nos va a decir, ay, me estás acusando. Pues sí, realmente el evangelio te está acusando. El evangelio nos acusa a todos nosotros, judíos y gentiles, que todos estamos bajo el pecado. Pues contando un testimonio en cuanto a la pastora Juanita Firth, ella fue criada así en un hogar cristiano legalista, pero muy sano y pues toda su vida como niña, como mujer joven, pues muy correcta en todas sus cosas y fue misionera y todo, y se casó con misionero, y bueno, realmente una vida muy bien y con Dios y todo. Y un día ella estaba leyendo en Gálatas capítulo 5 sobre las obras de la carne. Y es una lista terrible, las obras de la carne. Y pues ella nunca había hecho esas cosas que están en esa lista, ¿no? Que comienza hablando de toda la inmoralidad sexual y todo. Ella nunca estuvo en esas, ella nunca estuvo en eso, que pleitos y herejías y cosas de las cuales ella nunca había hecho eso, estaba leyendo. Ella leía la Biblia, Juanita leía la Biblia 1 hora cada día. 1 hora cada día. Ella le gustaba leer. Alguien le envió eh, un juego de enciclopedias. Ella dichosa leyendo las enciclopedias. ¿Quién lee enciclopedias? Ella leyó todo el juego. Eso era, no era de británico, pero era un juego de cuántos tomos de la enciclopedia. Y ella iba y pues página por página, no leía necesariamente todo artículo, pero y ella leía la Biblia 1 hora cada día. Y va leyendo en Gálatas capítulo 5 las obras de la carne y el Espíritu Santo le habló. Mira, cuando tú lees la Biblia, Dios te va a hablar. Y entonces el Espíritu Santo le dijo, cuando ella leía sobre las obras de la carne, que así era ella en su naturaleza pecaminosa. Quizás no había hecho esas cosas en su vida, gracias a Dios. Vamos a hablar de eso más adelante en capítulo 5. Pero así era ella. Cuando Dios te muestra algo así, tú cambias. O sea, ella no podía ser que ninguna legalista, ¿sí? Ella como que entendió, si ella no había hecho esas obras de la carne en experiencia propia, fue por la gracia de Dios. Y ¿sabes qué? Después de eso, el ministerio de ella se abrió y se agrandó. Y Dios la usaba para ministrar a mucha gente y a muchas mujeres quienes se habían desviado de manera terrible en sus vidas, con todo lo que tú puedes imaginar. Y de vez en cuando, una de estas convertidas a Cristo le decía a la pastora, hermana Juanita, ¿cómo es que su merced, bueno, eso es Colombia, se dice, ¿cómo es que usted, quien nunca hizo lo que hicimos nosotras, cómo es que usted nos comprende? Usted nos entiende.
usted no nos juzga. En las otras iglesias, uy, hermana Juanita, pues uno no sabe qué trato va a recibir uno con lo que hemos sido nosotras, pues, pero tú nos amas, tú nos aceptas, ¿sí? Pero tú nunca habías hecho esas cosas, ¿sí? Y bueno, eso es la gracia de Dios. Estamos aquí acusando a todos, a judíos y a gentiles, que todos estamos bajo el pecado. Nota, si una persona entiende el evangelio, o se convierte o se enoja. Si realmente está entendiendo, pues tiene que ser una de las dos cosas. El evangelista John Wesley, de la iglesia wesleyana, la iglesia metodista, cuando él mandaba a los predicadores a los pueblos en Norteamérica, él les decía, bueno, o la gente se va a convertir o los van a apedrear. Eso tiene que ser el resultado. O es un pueblo convertido o es un predicador apedreado. Porque o se van a convertir o van a echar contra el predicador. ¿Por qué? Porque el evangelio acusa a todos nosotros, que todos estamos bajo el pecado. Nota, hay temas que incomodan al inconverso. En Hechos capítulo 24, dice algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Ese es un tema que nosotros queremos hablar con la gente, la fe en Jesucristo. Pero ¿qué quiere decir hablar de la fe en Jesucristo? Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. ¿Cuáles son temas que incomodan al inconverso? Dice, Félix se espantó. Ay, no, está buenísimo. Este es el enfoque del evangelista. Tú eres evangelista, tú eres apologista, entonces tienes que especializarte en cuáles temas. La justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Y gente se va a asustar. ¿Por qué? Porque es una acusación que todos estamos bajo el pecado. Bueno, nota, por favor, la religión no salva, ni siquiera la religión de Dios. Ya comentamos que si estuviéramos buscando una religión, pues nos hagamos judíos, pues. Ayer una persona me preguntó, me dijo que ve tanto desorden en la iglesia cristiana evangélica que no sabe si debe hacerse o budista o católico, ¿sí? Pero no, es que la religión no salva. La religión no salva, ni siquiera la religión de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos estamos bajo el pecado. Mi profesor de Romanos en Life Bible College en Los Angeles, California, él dijo, don't give the gospel until they ask for it. Don't give the gospel until they ask for it. Traducción, pues tenemos que entender la acusación en nuestra contra, que todos estamos bajo el pecado. Bueno, seguimos. Versículos 10 al 18 es como Dios ve al hombre.
el hombre como lo ve Dios. Esta es una parte muy importante en el evangelismo. Pregunté a una persona, ¿cómo nos ve Dios? ¿Qué opina Dios de nosotros como raza humana, como seres humanos? ¿Cómo nos ve? ¿Nos ve bien? Y la persona me dijo, sí, sí, nos ve bien. Entonces le mostré en Romanos capítulo 3, versículo 10 a 18, cómo nos ve Dios. Porque uno tiene la opinión de uno, cómo está uno de bien y todo. Bueno, haciendo un paréntesis, la sensación más fea es darte cuenta de que tú, considerándote muy bien con, digamos, una persona, y resulta que esa persona está con algo contra ti. Ay, uno dice, pero no sabía, no capté, no me lo imaginaba. Me acuerdo en mis días como militar, un compañero de oficina me invitó a su casa a pasar la casa, pasar el fin de semana. Fue como un puente de los pocos puentes en los Estados Unidos, pobrecitos ustedes. Y bueno, entonces me invitó a pasar el puente con él y su esposa y todo, pues no, yo le dije, pues yo le confirmo, yo le confirmo. Y pues no, que tenía otra actividad, entonces yo le dije, no, pues muchas gracias, pero en otra ocasión, por favor, por favor. Él y su esposa, pues muy, muy queridos con uno. Y bueno, más o menos un mes después estuve en la casa de ellos y arreglando una bicicleta de él en el garaje y salió la esposa eh, al garaje y yo, hola, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Y ella, bien, muy fría. Y ella se regresó a la casa. Y yo le dije a mi amigo, yo era soltero, yo no entendía estas cosas, pero sabía algo de la vida. Le pregunté a mi amigo, ¿tu esposa está enojada contigo? Y me dijo, ella sí está enojada, pero no conmigo. Yo, ¿qué hice? Y entonces ya entendí que ella había preparado todo para recibirme ese fin de semana y no fui. Y le dije a él, hombre, pero yo te dije que no podía, pero bueno, se dañó todo. El punto de contar eso que es lo más horrible, lo más horrible es pensar que tú estás bien con alguien y esa persona no está bien contigo. Y si es así a nivel humano, ¿cómo es andar ahí tan fresco en la vida pensando, no, que yo estoy bien y todo, y resulta que yo no estoy bien con Dios? El poeta judío Heine, él pasó sus últimos años alemán, pero él vivió sus últimos años en París. Y bueno, al final de su vida, en su lecho de muerte, entonces mandaron un sacerdote católico a recibir su confesión. Pero Jaime no quiso confesar sus pecados, entonces el sacerdote le dijo, pero ¿por qué no quieres confesar tus pecados? Y Jaime dijo, no, porque este Dios siempre perdonar. ¿Sí? O sea, la gente está muy confiada, que le va a ir bien, que le va a ir bien, que está uno, pues, uno sabe que no ha sido perfecto, pero uno va a estar bien, ¿sí? Bueno, ¿cómo Dios realmente ve al hombre? Romanos 3, 10 al 18, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles,
No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así es como Dios nos ve a nosotros. ¿Sí? Ahora entiendes esa acusación y que todos estamos bajo pecado. Versículos 10 a 12 hablan sobre el carácter del hombre. Versículos 13 a 17 hablan sobre su conducta. Y versículo 18, la causa. ¿Cuál es la causa de todo esto? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Bueno, estamos llegando a una conclusión en cuanto a lo que venimos viendo sobre el tema de por qué el evangelio es necesario. ¿Sí? Vamos ya a concluir ya por qué el evangelio es necesario. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El primer paso para ser salvo, cerrar la boca. El hombre siempre está justificándose, cuestionando, acusando a Dios. Bueno, un paréntesis en cuanto a la Navidad, ¿no? Que Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, vimos su gloria y pues él hizo esto en parte por la acusación que los hombres hacen a Dios, los hombres juzgan a Dios. ¿En qué sentido? Pues el hombre le dice a Dios, Dios, muy fácil para usted allá en el cielo donde todo está perfecto, muy fácil juzgarme a mí, pero yo vivo aquí en este mundo, yo vivo aquí en todo este relajo, en todos estos problemas, y entonces usted no sabe cómo es para uno, ¿sí? Esa es parte de la razón que Dios se vino, se hizo hombre y habitó entre nosotros. El primer paso para ser salvo, cerrar la boca. Nota, la falla de Israel tipifica la falla de todos. Dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La falla de Israel, realmente, síguenme la idea, eso es de todos nosotros, ¿sí? Me dice, ay, pero estos judíos, ¿cómo son de terribles, de fregados? ¿Sí? Que no, realmente ahí estamos todos nosotros. A los judíos mataron a Cristo. Pues sí, pero es que el pecado de todos nosotros. Sí, la falla de Israel tipifica la falla de todos. El hombre no llegará a Dios por sus propios méritos. Hay que cerrarle la boca a la persona. En el Apocalipsis, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cómo el hombre habla? ¿Cómo el hombre se jacta? Y tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Mira, hay que cerrarle ahí esa jactancia, esa boca para que uno pueda
ser salvo. Mientras que uno todavía tenga sus pretensiones y tenga sus justificaciones y tenga sus virtudes así delante de Dios, no vamos a ningún lado. Me gusta, estoy hablando a los evangelistas en este momento, a los evangelistas personales, porque tú hablas de Cristo a las personas uno a uno y tú ores con las personas para llegar a los pies de Cristo. Entonces estoy hablando a ti. Me gusta antes de orar con una persona, hacer lo que llamamos la oración de entrega, que la oración no salva, pero expresa el arrepentimiento y la fe. Bueno, pero antes de hacer esa oración, después de compartir el evangelio con la persona, me gusta preguntarle, ¿tú quieres cambiar tu vida? A veces pasa que la persona me dice, no, no, voy bien, tengo problemas, pero ahí voy. Y le digo, bueno, cuando quieres cambiar tu vida, esto es lo que haces. Y más te vale entender que realmente recibir a Cristo es cambiar tu vida. Si tú no ves todavía la importancia de esto, la necesidad de esto, entonces pues eh, es mejor, pues, Dios, tú verás. Por el otro lado, cuando he preguntado a personas, ¿tú quieres cambiar tu vida? Me dice la persona, claro que sí, claro que sí, eso es lo que más necesito. Bueno, ok, entonces estamos en el lugar correcto, porque hemos cerrado la boca. Ya no tenemos nada que decir. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nota, nosotros no podemos salvarnos por las obras de la ley. Quiere decir los mandamientos. Esto es muy importante. La gente piensa que se va al cielo porque guarda los mandamientos. Yo me acuerdo en mi crianza en colegio católico, aprendiendo los mandamientos de Dios, que yo iría al cielo porque tenía los mandamientos de Dios. Y me acuerdo, yo tenía por ahí unos 8 añitos cuando iba como captando las cosas y me preocupé por mis compañeros, los amigos del barrio, porque pues yo iría al cielo, pero ellos, ¿qué? Ellos no irían al cielo, pues primero porque no eran de mi iglesia. Pues ya, es que en los Estados Unidos hay diferentes religiones, ¿sí? Diferentes iglesias. Pero en los Estados Unidos es que en un barrio ahí eh, se representaba varias iglesias y todo, pero yo entendí perfectamente que realmente la salvación se encontraba en mi iglesia. ¿Cómo? Pues por guardar los mandamientos. Entonces reuní a mis amigos. Ellos querían jugar, eh, como cualquier chico de 8 años ahí, eh, pero yo quería hablarles. Y les dije, muchachos, pues esperen un momentico. Les tengo que decir algo, que ustedes no van a ir al cielo. Y ellos, ¿qué? ¿Qué? Y ustedes no se van a salvar. ¿Y por qué?
porque ustedes no guardan los mandamientos. Y uno de ellos me dijo, ¿cuáles mandamientos? Pues yo dije, pues los mandamientos, tú sabes los mandamientos. Y entonces me dijo, los mandamientos como honrarás a tu padre y madre y no robarás y no darás falso testimonio. Y yo ahí aterrado, aterrado. Y yo dije, pero tú te sabes los mandamientos. Digo que sí. Y todos en el grupo comenzaban a decirme los mandamientos. Y yo, ay, ay, se sabían todos los mandamientos. Ellos también tenían los mandamientos. No, yo les dije, qué pena con ustedes. Salgamos a jugar. Es que la gente está contando con el cielo porque uno guarda los mandamientos. Imagínate este balde de agua fría, ya que por las obras de la ley, si tienes tu Biblia física ahí, subraya aquí, ningún ser humano será justificado delante de él. Esa es la clave. De pronto yo me justifico delante de usted. O bueno, de pronto usted es mejor que yo, pero no es el tema, es justificarnos delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nota, nosotros no podemos ser salvos por las obras de la ley, por los mandamientos. ¿Por qué? Pues primero porque nos estamos comparando no el uno con el otro, sino con Jesucristo. Les conté que una vez visitando a un amigo de la infancia y su esposita estuvimos conversando en la cocina. En los Estados Unidos, el corazón de la casa es la cocina, la mesa de la cocina. Nosotros no teníamos un comedor, ¿sí? Sino que pues, la vida de la familia en la cocina y uno ahí de visita, de cercanía, sería invitado a la mesa de la cocina y sentados ahí, él y yo, hablan, yo le conversaba sobre el Evangelio y su esposa, pues muy querida, siempre conmigo, pero no le llamaba la atención este tema. Entonces ella ahí, estando en su cocina con todo el derecho, se ponía ahí a arreglar las cosas. La esposa le gusta tener todo bien cuando esté la visita, ¿no? Ahí parqueado en la cocina de uno. Y ella estaba arreglando, lavando una loza ahí y todo. Y yo le dije a mi amigo, ¿sabe qué? La cuestión es que nosotros estamos siendo comparados con Jesucristo. ¿Cómo hemos vivido comparado con Jesucristo? Y en ese momento, ella dejó caer un vaso y golpeó, creo que se partió. Y mi amigo, mi amor, ¿qué pasa? Ella, no, tranquilo, tranquilo. Y ella se vino y se sentó en la mesa y dijo, ¿tú qué estás diciendo? Porque toda la vida ella pensaba que se comparaba con los demás. Y ella una persona muy buena. ¿Te acuerdas que hablamos de él que practica la verdad? Y pues ella una persona ejemplar, una esposa maravillosa, etcétera, etcétera. Comparándose ahí con, pero no, es que vamos a ser comparados con Jesucristo. ¿Sí? Y por eso no podemos salvarnos por las obras de la ley, los mandamientos. Y segunda razón es porque la ley tiene otro propósito. ¿Cuál es el propósito de la ley? Pues dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Podemos ilustrar esto con el rayo X. El rayo X
ahí muestra la condición que uno tiene, pero no le cura, no le sana. Uno puede tomar rayos X toda la vida, pero nunca se va a mejorar. Pero por ese rayo X, pues ya se sabe qué es lo que tiene uno. Pues yo que he pasado por cuestión de los médicos y hospital y todo, estoy muy acostumbrado a tomar exámenes, ¿sí? Le mandan a uno a tomar exámenes. Tú has ido al médico y le has llevado los resultados de tus exámenes, uno no entiende todo eso. Entonces, ni abre el sobre y uno le lleva al médico ese sobre y entonces el médico abre el sobre, él pregunta, ¿no lo has mirado? No, doctor, no lo he mirado. Entonces el doctor saca ahí ese examen, está mirando el examen y el doctor hace así. Mm, ay no, ese mata a uno. ¿Y doctor qué? Mm, comienza a mostrarle a uno en ese examen la verdadera condición, cosas que uno ni sabía. Bueno, el punto es que uno puede pasar todo el año mandando a sacar exámenes de sangre y todo eso, pero eso no le va a servir. Es que sirvió el examen en mostrar la verdadera condición, ¿sí? Está siguiendo la idea por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. Es que necesitamos ahí por escrito. El médico realmente pues quiere saber cómo te sientes, sí, pero uno no puede seguir sus sentimientos. Necesita el examen que muestre ahí por escrito la verdadera condición. Yo me acuerdo un hombre en la iglesia, le llamamos la atención por el adulterio, por el adulterio. Y él me dijo, no, pero hay que amar al prójimo. Y lo que pasa es que está escrito, no cometerás adulterio. Me acuerdo en la iglesia, una de las consejeras estaba hablando con una dama nueva en la iglesia y la nueva estaba contando de un hermano en la iglesia, digamos, el hermano Jorge. Y decía, oh, el hermano Jorge es muy del Señor. Y la consejera, bueno, ok, pero tú qué. Y ella contaba sus situaciones, y decía, no, que el hermano Jorge me dijo una cosa. Y entonces la consejera como que pilló que hay algo raro aquí, porque siempre habla de tal Jorge. Y entonces le preguntó a la niña, ¿y tú cómo te conoces con Jorge? No aquí en la iglesia, lo conocí aquí en la iglesia. Ay, él tiene un ministerio del Espíritu Santo. Y la consejera, ¿verdad? ¿Cómo así un ministerio del Espíritu Santo? Ay, sí, el Espíritu Santo le habla a Jorge y le muestra con cuáles mujeres puede tener el sexo. Eso está ocurriendo en la iglesia, bajo los narices de uno. Y entonces la consejera le dijo, pero tú sabes que eso está mal. Sí, sí, pero el hermano Jorge me dijo que David cometió el adulterio. Sí, está en la Biblia. Está en la Biblia. David cometió el adulterio. Entonces, pues, imagínate, la gente está andando en cuestiones. Nosotros necesitamos urgentemente la ley. ¿Por qué? Porque es por medio de la ley el conocimiento del pecado. Lo necesitamos por escrito urgentemente. Y hoy en día la gente ni se sabe los 10 mandamientos. ¿Sí?
En una época, pues la gente tenía su instrucción en la iglesia católica, en la iglesia cristiana, sobre los mandamientos, pero ni siquiera hoy en día. Y quieres ver una congregación feliz cuando el pastor predique sobre los 10 mandamientos. La gente dice, ay, gracias, pastor, es que necesitábamos eso porque nos lo sabíamos, pero es que necesitábamos escuchar eso y tener eso tan claro. Mira, es que la palabra de Dios realmente muestra las cosas realmente como son. Me acuerdo hablando con un hombre casado y le pregunté, bueno, ¿y cómo vas ahí en tu pareja? Me dijo, bien. Muy bien. Siempre el hombre dice que bien, bien, y mi esposa habla con la esposa y bien mal, ¿sí? Eso sí. Pero bueno, se me ocurrió hacer devocional con este hombre a leer Efesios capítulo 5, que habla de cómo el hombre ama a la esposa, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y el hombre me dijo, pues así no la amo. Y es que la palabra realmente nos muestra donde nosotros estamos necesitando, donde estamos fallando. Por eso es tan importante ahí la lectura de la palabra de Dios. Bueno, definición, la justificación, ser absuelto, recibir perdón. No es que uno fuera inocente y declarado inocente, más bien uno es culpable y declarado inocente. Una definición de la justificación es: puedo ponerme delante de Dios sin mancha ni arruga, sin pecado. Dios mira su libro de cuentas y dice, hijo, no tengo nada, ninguna cuenta en tu contra, todas han sido pagadas por Cristo. Alguien dijo, la justificación es que Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado, como si nunca hubiéramos pecado. Y esto, imagínate, vamos a entrar ya en el tema de la justificación, ¿no? Mira, esto tiene que ser así. Jesús dice en Mateo 5, versículo 20, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nosotros tenemos que ser justificados o no vamos al cielo y tenemos que tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Nota, todo esto es como un choque para los judíos y para nosotros también, ¿sí? Para nosotros que estamos muy acostumbrados a la religión. Date cuenta si tú ministras en un contexto muy católico, que la gente se pasa del catolicismo al cristianismo, pero guardando los mismos conceptos, la mismita religiosidad. Entonces, el evangelio es un choque para todos. ¿Y dónde es el choque? Pues primero, en que un malo, quien se arrepiente, se salva. Eso es muy fácil decir, ¿sí? Muy fácil decir, pero piénsalo un momentico. Uno bien malo. Siempre trato de pensar en un ejemplo de alguien quien es muy malo. Y sabes qué, no he podido encontrar ejemplo. Me acuerdo hablando de Pablo Escobar, el narcotraficante. Y hablaba que, bueno, si Pablo es, gente puede preguntar, ¿y si Pablo Escobar se arrepintió? Pues sí, Pablo Escobar se salva, ¿sí? Hasta Pablo Escobar puede ser salvo. Pero después alguien me dijo, pastor, no hable de Pablito, porque mucha gente lo quería, ¿sí? Para muchas personas él es ejemplo. Entonces, no puedo hablar de Pablo Escobar y estoy buscando ejemplo. De vez en cuando uno habla de un violador de niños, pero no todo el mundo conoce esos casos. Entonces,
ayúdenme, por favor. Si sabes de alguien quien es malo en este mundo, de quien puedo hablar en mis ejemplos, porque sí ha sido difícil. Pero bueno, el punto es que el malo, el más malo, si se arrepiente, se salva. Y bueno, claro, claro que sí, pero piénsalo, ¿qué tal los que han hecho mal contra ti, contra tu familia? ¿Y ellos se van a salvar? Eso no es tan fácil. Si no, nada te ha pasado a ti, ¿sí? Tú vives en la ciudad, no ha pasado mayor cosa, pero si tú vives en el resto del país donde cosas pasan y gente y grupos y todo, y uno tan frescamente diciendo, claro que se salven. Eso no es tan fácil. Pero bueno, al fin y al cabo, uno dice, pues sí, puede ser salvo. La gente aceptará que el malo se puede salvar. Pero esa es la mitad del mensaje. Es que es la otra mitad de este mensaje lo que totalmente choca. Es decir, que una persona buena, quien no se arrepiente, se condena. Acepto que el malo se puede salvar porque ¿qué hacemos? ¿Sí? Dios es bueno. Pero a pensar que uno quien ha sido bueno toda su vida, uno de los evangelistas en nuestra iglesia estaba compartiendo con una monja y entonces pues compartiendo de recibir a Cristo, ¿sí? O sea, y la monja como que, ¿cómo me habla de eso? Y al evangelista se le ocurrió decirle, pues yo sé que tú sí conoces, pero ¿te has casado con él? Sí, como que eso, sí, realmente ¿qué es esto que en mi religión, en mis buenas obras y todo, no me voy a salvar? Sí, esto es lo que choca. Choca con los judíos, choca con los cristianos. Uno está esperando que sí, claro, he sido bueno, pero ¿cómo que me voy a condenar? Nota, lo bueno nuestro no alcanza. En Isaías dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Si estás subrayando en tu Biblia física, nuestras justicias, no estamos hablando de los pecados. Claro, uno entiende que los pecados, pero no, nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y trapo de inmundicia es la toalla femenina usada. Así es como Dios ve nuestras justicias, lo bueno, ¿sí? Por eso el salmista dice, no entre en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. También en los Salmos dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Ni sé cuántos pecados tengo. Es que hay pecados que me son ocultos. Entonces la salvación no puede ser por las obras. Ni sé todos mis pecados. Mi esposa sí se lo sabe, pero digo, uno ni sabe todo lo malo que tiene. Salmo 49, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Ay, por favor, lo bueno nuestro no alcanza. Nota, dos caminos a Dios. El camino del hombre es, tú harás tal cosa, tú harás. El camino de Dios es donde Dios dice, yo haré. Ya tenemos que definir esto, la salvación por cuál lado, lo que haremos nosotros o lo que hará Dios. Mi pastor Don Pickerel en Christian Assembly en Eagle Rock
California. Él decía, la salvación no tiene nada que ver contigo. No tiene nada que ver contigo. ¿Sí? Esto se basa en el concepto que la salvación no es que tú harás. La salvación es que Dios dice, yo haré. Nota la experiencia de Israel. En Deuteronomio capítulo 4, Moisés dice al pueblo, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto, mira esta profecía en cuanto a Israel, que pronto pereceréis totalmente de la tierra. Desde Moisés tenemos esta profecía sobre Israel, hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Bueno, y también Josué en su despedida al pueblo dice, ahora pues temer a Jehová y servidle con integridad y en verdad y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, ponle cuidado a cómo responde la gente. La gente habla, tiene la boca bien abierta. Y dice, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Todo confiado este pueblo. ¿Sí? Que sí, le dicen a Josué. Tranquilo, maestro. Nosotros estamos bien. Entonces Josué dijo al pueblo, si quieres subrayar en tu Biblia, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. ¿Te acuerdas de lo que Moisés trató de decirles? No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, 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 sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué,
A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Ellos todavía no ven, todavía no entienden. Mucha gente todavía no ha captado. Bueno, hice esta lectura porque quería leer al versículo que para mí más aclara el mensaje de la ley y del Antiguo Testamento. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 4. Si no has marcado nada hasta aquí, por favor, anota eso para que entiendas por qué tenemos Israel, por qué tenemos los judíos, por qué tenemos el Antiguo Testamento, por qué tenemos la ley de Dios y qué es lo que faltaba. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Corazón, ojos, oídos. Dios nos tiene que dar esto. Sí, Él dio la ley que dice, tú harás tal cosa. Pero aquí vamos a ver lo que es necesario para la salvación, es que Dios me dé corazón para entender, ojos para ver, oídos para oír. Y el punto de exponer eso es mostrar todo esto está en el Antiguo Testamento. Hagamos repaso del bosquejo. Hasta aquí en el libro de Romanos, capítulo 1 a 17, es como la introducción. Y capítulo 1, versículo 18 al versículo 20, es porque el Evangelio es necesario. Y ahora vamos de capítulos 3, versículo 21, hasta capítulo 5, versículo 21. El tema, el bosquejo es la justificación por medio de la fe. Bueno, definición de la justificación: ese acto judicial de Dios por medio del cual aquellos que ponen su fe en Cristo son declarados justos ante sus ojos y libres de culpa y castigo. Puede ilustrarse por la absolución de un prisionero por el juez, declarándolo inocente. Dice en Isaías capítulo 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Imagínate todo esto en el Antiguo Testamento. Todo esto en Isaías, todo esto en Isaías capítulo 53. Cuando yo estaba en California, pasaron un programa sobre la religión que había un cura, un rabí y un pastor evangélico. Y estaban hablando de, bueno, cosas de Dios, de la Biblia, no sé qué. Y bueno, el judío, el rabí mencionó que ellos memorizan el Antiguo Testamento. Entonces, el pastor evangélico le preguntó al rabí, ¿y qué de Isaías capítulo 53? Imagínate lo que estamos viendo aquí en esta profecía. En cuanto al siervo justo, justificando a muchos, llevando las iniquidades de ellos. Y el rabí contestó aquí, ese es programa de televisión, contestó así. Y el moderador dijo, rabí, por favor, repite. Es que no, 53. Qué pena, rabí, es que no le entendimos. Y el rabino dijo, memorizamos todo menos Isaías 53. O sea, es una ceguera autoimpuesta. Mira,
tú memorices Isaías capítulo 53, ya estás viendo la justificación por medio de la fe a través del siervo justo, quien es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, capítulo 3, versículo 21 a 31, vamos a afirmar la justificación es por medio de la fe. Entonces, continuaremos ahí, Dios mediante, en la próxima semana. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias que podemos continuar en Romanos explicado. Y en este momento cada uno está inclinando su corazón, su sentir, uniéndonos con todos, viendo este entrenamiento, esta enseñanza. Gracias te damos una vez más por cada siervo, cada sierva, cada uno quien está predicando el Evangelio. Y Señor, queremos pedir, quizás alguno en el día de hoy puede estar pidiendo de una manera tan especial, oh Dios, dame corazón para entender. Dame ojos para ver. Dame oídos para oír. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor Juan Marcos, muchísimas gracias por esa tan buenísima enseñanza en este día. Solamente hay una pregunta que se ha hecho para usted sobre esta enseñanza de hoy. Es si podría explicar más sobre el legalismo en la práctica. Es que la palabra legalismo se usa para diferentes cosas, solo que si nos podría explicar un poquito más la práctica. Sí, pastor, gracias. Primero, me doy cuenta en mi generación que cuando yo llegué a los pies del Señor, pues nadie quería ser legalista. O sea, decir a uno que es legalista era, uy, no, 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 yo no quiero ser legalista, yo no quiero ser fariseo. Y me di cuenta, porque pues yo no venía de la iglesia cristiana. Entonces yo no sabía por qué muchos cristianos eh, temían el legalismo, pues ellos habían vivido el legalismo en diferentes épocas, en diferentes iglesias, qué sé yo. Yo realmente no sabía de eso. ¿Sí? Llegué así, ya grande, ya mayor de edad y todo, entonces, uy, no, uno no quería, pero sí capté muy rápido que uno no quería ser legalista y que inclusive la iglesia en California, Christian Assembly, fue una iglesia que sanaba a muchos cristianos del maltrato del legalismo. Y eso fue algo muy, muy especial y creo que aquí, por la gracia de Dios, también en Colombia, se ha visto mucha sanidad interior en cuanto al legalismo que uno haya recibido en iglesias evangélicas y en iglesias, por supuesto, tradicionales, etcétera, etcétera. Pero bueno, a contar una anécdota, cuando estamos en una clase de idiomas bíblicos en el Instituto Bíblico, el profesor me puso de moderador del curso y yo tomaba la asistencia y la asistencia era pues anotar a todo el mundo quien está en el comienzo de la clase y llegó uno de mis compañeros tarde. Entonces él me hizo caritas, ¿sí? Para que yo le anotara en la lista como habiendo llegado a tiempo. Y él hacía, y yo, y él, yo.
Y al final de la clase, me dice, ¿no me anotaste? Y no, no te anoté, no te anoté. Vos llegaste tarde. Y él me dijo, estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Yo entendí, momentico, ¿sí? Eh, Hubo como un desenfoque aquí, ¿sí? Y pues lo único sería llamarme fariseo, digamos, en este concepto. Y bueno, me acuerdo llegando a la iglesia en Colombia y siempre hablaban que, ay, no somos legalistas. Y bueno, gloria a Dios, no queremos ser legalistas. Y había personas quienes habían sido criados en la iglesia evangélica en Colombia y realmente pues no querían eso, el legalismo. Y especialmente con el tema del ministerio juvenil. Quien trabaja con los jóvenes está mucho en este tema del legalismo y el libertinaje, ¿sí? Eso sí, mejor dicho, uno tiene que estar muy bien ubicado si va a trabajar con los jóvenes, porque ellos son de frente, ellos están viviendo todas estas situaciones ya. La generación mayor es más calmada, pues más sabia en muchas cosas, pero no, los jóvenes están y con este mundo impulsando a uno a quién sabe qué. Pero bueno, a contar que encontré entre los documentos, archivos de una iglesia cuadrangular eh, en Colombia unos materiales para el grupo de jóvenes y tenía unos requisitos, unas reglas para los jóvenes. Y eran cosas como no ir a cine, cosas como no jugar cartas, digamos, las reglas para estar en el grupo. Y que realmente estar en un grupo de jóvenes, en una iglesia cuadrangular en esa época, qué sé yo, si sería de los 50, de los 60, realmente significaba realmente un compromiso. Y bueno, yo no pretendo tener la palabra final sobre ese tema, sino a mencionar que me pongo a pensar, porque mucha gente dice, ay, eso es terrible, tanto legalismo. Bueno, en ese entonces, en ese contexto, de pronto estas cosas eran buenas guías, ¿sí? Eh, por ejemplo, uno dice, ay, pero que no pueden ir al cine, pues todo el mundo va al cine. Y bueno, voy a aclarar que yo voy al cine. Bueno, iba al cine eh, antes de la situación que todos conocemos. Pero me acuerdo cuando ir al cine se volvió una cosa muy peligroso, voy a decir, para los jóvenes. Porque imagínate, damos una enseñanza el sábado por la tarde y hacemos una alabanza, una oración y todos se van al cine. Y en el cine se pierde toda la fortaleza espiritual, toda la unción que uno tiene. Y estoy hablando mucho de los muchachos, ¿no? Los varones, porque uno ve ahí, imagínate, ve cosas ahí, entonces ahora, ¿qué hace el joven? ¿Sí? Y me acuerdo especialmente un sábado después del grupo se fueron a cine y habían escogido una buena película, ¿sí? Porque ya dice la Biblia, el simple todo lo cree, mas el sabio, el avisado, mira bien su camino. Entonces, antes de ir al cine, hay que ver bien qué es lo que uno está viendo. Y habían investigado
bien, una película bien, pero cuando llegaron al cine, encontraron que no había boleta para esa película. Entonces, así, ay, no, ¿qué hacemos? Bueno, hay otra película que está dando y bueno, ahí no se ve así como tan mal. Entonces, se entraron a ver esa película, otra película, y se sentaron ahí en el cine y ahí mismo se besaron dos hombres, como que dos vaqueros, y se miraron los jóvenes, como que en qué película, ¿esta película qué es? Yo no sé, pero parecía bonita, la cartelera parecía bonita, sí, pero es que están esos tipos besándose. Ay, sí. Bueno, la mitad de los jóvenes se paró y se fue para su casa, ¿sí? Pero la otra mitad se quedó. Porque, pues, ajá, tú sabes que uno ha pagado y entonces, pues, bueno, de pronto la película se arregla, ¿sí? Y entonces, bueno, solamente eso a compartir que en un momento yo consideraba, uy, qué tontería decir a los jóvenes no ir al cine. Y hoy en día, mejor dicho, de los mejores consejos para un joven es medir lo que está viendo. Y pues claro, todos me entienden que cine, que hoy en día en el Netflix, en la casa, con tanta facilidad de ver cosas que antes no se podían ver. Eh, entonces, como que comencé a pensar que una gente que fue clasificada como legalista, de pronto pues tenían una razón en las cosas. Los misioneros juanitos, ellos ministraron 20 años en la costa de Colombia y en un medio muy legalista, mucho legalismo por los evangelistas de Puerto Rico, quienes llegaban a Colombia, enseñaban mucho legalismo y los colombianos siguieron la cuerda, se comieron de mucho enfoque legalista. Y los Juanitos también, pues qué pena, pero ellos estaban ahí en esto y cualquier pastor amigo de esa época, pues ya sería ya más mayor, pues dice, sí, los Juanitos eran legalistas, ellos enseñaban el legalismo, ¿sí? En ese contexto. Pero Juanita, ella decía, pues lo que pasa es que en los años 40, una mujer quien se pintaba y quien se arreglaba, pues era una mujer de la calle. Y entonces en la iglesia, pues realmente enseñaba no hacer eso. Una mujer quien se colocaba aretes o no sé qué y se pintaba, todo eso terrible en ese contexto. Bueno, y la historia de los Juanitos, ellos se vinieron a Bogotá en los años 70 y comienzan a ministrar a la gente que llaman la clase media, media alta, la clase profesional. Y esta gente, pues normal, digo, pues las mujeres se arreglan, se pintan, usar arete, collar, normal, eso es normal. Mejor dicho, si una mujer no hacía eso, como, ¿qué pasa? ¿Sí? Y Juanita cuando volvió para una convención de pastores, llevaba, ¿qué? Un collar, era un collar y no, los pastores se escandalizaron, hermana Juanita, tiene un collar y ella, ay, 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 se le olvidó quitárselo. Entonces, pues, wow, el contexto, nosotros llamamos lo que es, sí, como estricto, como que puede ser una sabiduría para uno,
lo clasificamos como legalismo. Legalismo. Aquí nosotros no somos legalistas. Y bueno, Pastor pidió una definición más detallada. El legalismo es decir, tú no puedes pecar, no puedes hacer estas cosas y hay una lista de las cosas que no puedes hacer. Y el libertinaje es decir, no, puedes hacer lo que quieres, tú eres salvo y una vez salvo, siempre salvo. Y entonces esos son los dos extremos, pero la libertad lo que nosotros estamos predicando, y vamos a esto más detalladamente cuando lleguemos al tema de la santificación en los capítulos 6 a 8, es decir, que nosotros somos libres, pero libres para hacer el bien, no para hacer el mal. Y todo esto funciona o no funciona a punto de una relación personal con Dios por medio de Jesús. Y pues en nuestro siglo XXI, en nuestro contexto moderno, quizás en nuestros postreros tiempos, ya estamos viendo, es algo que duele muchísimo de ver que muchos cristianos no tienen esa relación con Dios. Una madre habló con mi esposa, dijo, no, estoy muy triste por mi hija. Pues ella es de la iglesia desde niña, pero ya está yendo por el lado del mundo. Y le llamé la atención a mi hija y le dijo, por ejemplo, pues que una cristiana no se viste como ella se está vistiendo. Y mi hija me contestó, le contó esta dama a mi esposa, mi hija me dijo, pues yo no soy cristiana. Entonces imagínate cómo hace esto a una mamá cristiana, quien ha criado a su hija en los caminos del Señor, en la iglesia y todo, y la hija sale con que no es cristiana. Y bueno, mi esposa le dijo a esta madre, ¿sabes qué? A lo mejor tu hija tiene la razón. Ella no es cristiana. Pastora, ¿cómo puede ser? Pastora, es que usted misma ha organizado las actividades para los jóvenes y conoce a esta niña desde chiquita. ¿Y cómo que no es cristiana? No, la tarea pastoral es algo grandísima. Y es a seguir exactamente el orden que tenemos aquí en Romanos. Es exactamente esto, ¿sí? Porque el Evangelio es necesario y la justificación por medio de la fe. Y vamos a ir al tema de la santificación, si Dios permite, y de la glorificación. Entonces, sí, pastor, este es el tema que más inquieta a uno. Es qué es el legalismo en nuestro contexto y qué es el libertinaje. Esto nos tiene, cuando uno de nuestros discípulos se preparaba, se consideraba irse para un país, para una mega iglesia súper famosa, conocida en el mundo, pues yo pregunté a uno de los pastores aquí de una mega iglesia aquí y le pregunté por la iglesia en tal país. Y me dijo, sí, claro, es una buena iglesia, ¿para qué? Pero el colombiano, el discipulado colombiano se dará cuenta que allá muchas cosas se permite entre los discípulos y entre los jóvenes. Mucha cosa. Y el pastor no quiso decir más que eso, pero yo pienso que le entendí, que de pronto nuestro discípulo aquí se va para allá y se da cuenta de qué, pues se da cuenta de que qué flojera en cuanto a la santidad.
Y bueno, una cosita más en cuanto al legalismo. La gente se aleja, los jóvenes se alejan de la iglesia realmente no por reglas o por restricciones, no por eso, sino por la actitud de ser juzgados. Pero es la actitud de juicio contra uno que realmente mata el deseo de lo espiritual, de la Biblia y de la iglesia. Entonces, eso sí tenemos que enseñar. Y si se acuerda del testimonio de la hermana Juanita, ¿no? Leyendo Gálatas 5. Muchos necesitamos una experiencia tipo Gálatas 5, viendo que todos nosotros, mejor dicho, si no, el famoso refrán, si no fuera por la gracia de Dios, ahí voy yo. Pero de verdad, a saber realmente quiénes somos nosotros en Adán y quiénes somos nosotros en Cristo. En la iglesia, Dios tiene etapas, como en la vida de uno hay diferentes etapas y uno ha de vivir esos momentos. Dios mío, que nosotros no estemos por el lado del legalismo ni por el lado del libertinaje, porque hay una generación que depende de que nosotros hagamos esto. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Y les recordamos, nos vemos la próxima clase y comparta estas enseñanzas. Dios les bendiga.